Estamos con Felipe de la Balse. Les decía hoy, bueno, se conoció el aumento del IVA en España. Va a recibir España, a partir de que aceptó algunos ajustes más, va a tener la posibilidad de bajar el déficit fiscal en un año más, pero la situación sigue siendo muy difícil. Cada tanto lo llamamos a Felipe de la Balse para que nos diga qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Roberto? ¿Cómo lo está viendo? Si tiene salida, si ya está condenado el euro a desaparecer, si se puede salir con el euro. Bueno, muy difícil llegar a esas conclusiones que usted presenta, Roberto. Lo que sí se puede decir es que los próximos 60, 90, 120 días van a ser muy importantes para definir el futuro del euro. Porque hay una especie como de ventana de oportunidad en la cual los principales gobiernos europeos van a tener que decidir hacer ciertas cosas para que la situación no se desbarranque. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, fundamentalmente el primer problema que enfrentan es que hay corrida de depósitos. No es una corrida como la que conocimos acá en el 2001, pero hay una corrida de depósitos. Muchos españoles o italianos y muchísimos griegos sacaban la plata de los bancos griegos y la mandaban a un banco alemán, a un banco austríaco, a un banco holandés. Eso, que es un fenómeno lento y gradual, es como la tortura china, digamos. Después de un rato los números comienzan a conocerse. En el caso de Grecia, por ejemplo, Grecia tuvo una salida de depósitos de 65.000 millones de euros en el último año. Los números de España e Italia son también muy importantes. No se conocen los últimos porque siempre hay un atraso. Sí. Y hay una actitud de los bancos generalmente de no dar información, porque obviamente va en contra de su interés. Claro. Pero yo diría que el primer gran desafío que enfrentan es cómo asegurarse en los próximos 90 días de que el depositante europeo esté tranquilo de dejar su plata en un banco alemán, en un banco británico, en un banco italiano, en un banco español. Y eso lo van a tener que resolver dando garantías a los depósitos, como hicieron los americanos después de la caída de Lehman. Entonces, yo creo que la gran batalla de los próximos, de acá a fin de año, es la garantía de los depósitos bancarios en Europa. ¿A quién se le da, a quién no se le da y con qué condiciones se da? Y eso va a ser un tironeo bastante grande, porque los alemanes, el gobierno alemán, no está muy dispuesto a garantizar los depósitos de otros países. Claro. Lo que sí saben es que si hay una corrida bancaria en un país importante, se lleva montado el euro, digamos. Ese es el problema que saben. Entonces, están tironeados entre dos realidades dolorosas. Pregunta es de la Balse si puede seguir creciendo Estados Unidos, si puede seguir creciendo China con una Europa en crisis. Bueno, sí, pueden seguir creciendo, pero menos que antes. Obviamente ahí me estoy interesando por Argentina, ¿no? No, pero menos que antes. Para nosotros lo más importante obviamente es Brasil, bueno, China, por lo que importa y por los precios que fija que nosotros exportamos a otros países, porque una buena parte de nuestra soja no va a China, va a la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que China es muy importante, Brasil es muy importante y Chile es muy importante, porque son el primero, el segundo y el cuarto cliente de Argentina. Sí. Ahora, China y Brasil se desaceleraron, Brasil más que China. Claro, pero ¿pueden volver, aunque no se solucione el problema de la Unión Europea, pueden volver a crecer? Son desaceleraciones por ahora relativamente modestas. Digamos, China se estima que va a caer de crecer al 10% a crecer quizás al 8 o al 7,5%. Entonces, el problema de China es que está acumulando stocks, porque no quiere acumular tantos dólares en reservas. Y parte de esos stocks los acumula en materias primas. Entonces, ha habido seguramente una compra muy importante de los chinos de cobre, de soja, superior a la que necesitan. El problema de la acumulación de stocks es que cuando dejan de acumular, de un golpe se cae el precio. Entonces, ese es el riesgo que hay con China. Y es un riesgo de la política monetaria, del manejo de sus reservas, no de sus compras, de sus reservas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la economía mundial se está enfriando un poco, pero no es que vaya un estancamiento, simplemente los Estados Unidos no van a crecer al 3%, van a crecer al 2%. Europa, algunos países van a crecer como Alemania y otros países se van a estancar o van a haber una recesión, como ya está sucediendo en España, como usted mencionó al comienzo del programa. Los chinos van a seguir creciendo, los brasileños van a crecer mucho menos de lo que crecieron en el 2010, pero van a crecer algo. Y los chilenos van a crecer del 4,5%. Así que la situación de Argentina, los problemas que está enfrentando Argentina no son producidos por el escenario internacional todavía. Podrían ser producidos por el escenario internacional si la inflación se sigue agravando, si el déficit fiscal se sigue agravando, si hay problemas en las provincias. Bueno, y en ese momento la situación de Europa se empeora, bueno, ahí sí puede agravarse la situación argentina. Pero hasta ahora los problemas que tenemos son más bien producto de nuestras propias políticas, Roberto.
¿De cuáles? ¿De las que veníamos o de las decisiones del sector externo las últimas? Yo diría una combinación. La inflación viene de antes, ¿no es cierto? La inflación viene de hace 2 o 3 años. Y no reconocerla, en mi opinión, es un error porque crea una incertidumbre adicional en el público y en los agentes económicos. El déficit fiscal ha ido creciendo en los últimos años. Ahora ya se nota porque lo notamos en las provincias. Las provincias siempre han sido en Argentina en los últimos 50 años el canario en la mina, como dicen, ¿no? El animalito que anuncia que hay un problema en el fondo de la mina. Cuando las provincias comienzan a tener problemas fiscales, generalmente son una especie de premonición de lo que va a pasar en el Estado Nacional. Entonces, yo diría que hay varios signos que indican que Argentina, después de la elección de octubre, tenía que haber hecho un ajuste más ortodoxo. Eso es una mala palabra para el gobierno. Bueno, yo lo entiendo, pero quiero recordarle lo que decía Churchill. Cuando Chamberlain fue a negociar con Hitler en el 38, porque Hitler se quería quedar con los Sudetes, con los alemanes de los Sudetes, volvió a Inglaterra y dijo, he conseguido la paz. Y Churchill le dijo, mire, usted tenía 2 posibilidades, huir a la guerra o perder el prestigio de nuestro país. Eligió perder el prestigio y además va a tener la guerra. Yo digo que lo mismo se aplica a Argentina. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un ajuste relativamente ortodoxo que nos salve de los problemas y nos permita funcionar y pasar este momento difícil internacional y doméstico, o negarlo y tener un ajuste peor más adelante. Esperemos que no. Muchas gracias. De nada.